Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Trading en la Nueva Era, un podcast de DET. Hoy estoy aquí con Lauren Veloso y yo soy Dani Dávila. ¿Qué tal, Dani? Un gusto estar acá y hoy vamos a tocar un tema crucial para todos los traders, muy importante, que es la gestión de riesgos. Sí, yo creo que es un tema súper interesante, además que importantísimo, porque la gestión de riesgos es fundamental para cualquier estrategia de trading. Es el componente que puede determinar el éxito o el fracaso de un trader. Sin una buena gestión de riesgos, corres el grave peligro de arriesgar tu capital en una sola operación, lo que puede resultar en pérdidas significativas que afecten tu capacidad para seguir operando en el mercado. Exactamente. Yo, por ejemplo, he visto muchos casos de traders que lograron experimentar pérdidas realmente muy grandes simplemente porque no tenían lo que es un plan de gestión de riesgos, ¿no? Así que, Dani, ¿qué te parece si comenzamos por definir primeramente qué es la gestión de riesgos? ¿Puedes empezar vos? Sí, claro que sí. Bueno, intentando explicar de la forma más fácil posible es algo así. La gestión de riesgos se refiere a un conjunto integral de estrategias y técnicas que un trader implementa con el fin de minimizar las posibles pérdidas de sus operaciones. Este proceso no solo abarca la instalación del stop loss o el take profit, sino que también incluye la evaluación constante de la relación riesgo-recompensa, la diversificación de cartera y la implementación también de métodos de análisis tanto técnicos como fundamentales. Es un aspecto que, bueno, a menudo se pasa por alto, pero que es súper importante porque sobre todo los traders que son menos experimentados a veces se dejan llevar por la emoción del momento, por querer ganar más, y si no toman en cuenta estos aspectos podrían tener también grandes pérdidas. Es genial entonces ver, Dani, cómo esta gestión de riesgos se convierte en una prioridad clave entre los traders, ¿no? Y dentro de este contexto, hay una regla que realmente se ha convertido en un estándar en lo que es la comunidad del trading. La famosa regla del 1%. ¿La conoces? Sí la conozco, pero cuéntanos. Ok. Bueno, esta regla es realmente muy conocida, pero a menudo no puede recibir la atención que realmente se merece, ¿no? Especialmente para quienes están comenzando en lo que es el mundo del trading. En esencia, básicamente lo que hace es establecer un principio fundamental de cuánto de cuánto de nuestro capital es lo que nosotros podemos llegar a arriesgar dentro de cada operación. Y su correcta aplicación puede marcar una gran diferencia en la trayectoria de un trader. Entonces, ¿te gustaría explicarnos de qué se trata esta regla y por qué es tan importante? Sí, claro que sí. Bueno, creo que de lo que nos vas contando también esta regla puede ser un verdadero salvavidas para muchísimos traders porque establece justamente un límite en la cantidad de capital que debe arriesgar en cada operación. Y específicamente esta regla sugiere que nunca deberíamos arriesgar más del 1% de nuestro capital total en una sola operación. Y para nuestra audiencia, Dani, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo sería eso? Sí, básicamente, si tienes una cuenta de $10,000, no arriesgarías más de $100 en una sola operación. Ok, genial. Entonces, esto ayuda obviamente a proteger lo que sería la cuenta del trader, ¿no? De unas posibles pérdidas que podrían llegar a ser devastadoras, especialmente en un mercado que sabemos que a menudo es volátil. Pero, ¿qué pasa si alguien tiene una cuenta que sea más grande? Esa es una súper buena pregunta. En ese caso, algunos traders que tienen cuentas más grandes podrían usar un riesgo de hasta el 2%, pero sí es fundamental evaluar las propias circunstancias y la tolerancia al riesgo de cada uno. La clave es justamente no comprometer una parte significativa de tu capital en una sola operación. Claro, exactamente, ¿no? Es ahí donde entran las órdenes de stop loss y take profit, que son las más conocidas dentro de lo que es el mundo del trading. ¿Vos qué pensás de ellas? Creo que son esenciales, Lauren. Estas órdenes no solo son claves para proteger el capital, sino que también son cruciales para poder mantener una mentalidad disciplinada al hacer trading. Un stop loss, por ejemplo, es una instrucción que le indica a tu plataforma de trading que cierre automáticamente una operación cuando el precio de un activo alcanza un nivel que previamente haya establecido. Esto te permite limitar tus pérdidas en caso de que el mercado no se mueva a tu favor, eliminando así la necesidad de estar pegado a la pantalla todo el día, que ya sabes que no es lo que buscamos. Claro, ¿verdad? Así mismo. Sí, y por el otro lado, justamente esta otra parte que es el take profit, es una orden bastante similar, pero lo que hace es asegurar tus posibles ganancias, indicándole a la plataforma que cierre una posición cuando haya llegado a su alcance deseado. Así te permite capitalizar tus posibles beneficios sin dejar que las emociones influyan al momento.
Tú sabes, Dani, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es fundamental poder mencionar de cómo podemos establecer una manera efectiva estos niveles de stop loss y take profit. La correcta colocación de estas órdenes no es un proceso arbitrario. Debe basarse en un análisis que sea cuidadoso y en la comprensión del comportamiento del mercado. Muchas veces los traders se apoyan en análisis técnicos para determinar dónde establecer estos niveles, utilizando herramientas como gráficos de precios, patrones de movimientos e indicadores técnicos. Estos indicadores técnicos, como las medias móviles, puede ser también el índice de la fuerza relativa, las bandas de Bollinger, pueden ayudar realmente a que los traders puedan tomar decisiones más acertadas e informadas con relación a su gestión de riesgo en sus operaciones. Antes de adentrarnos en la importancia de los indicadores, hablemos un poquito sobre qué es lo que son. Los indicadores son herramientas que los traders utilizan para analizar el mercado y tomar decisiones informadas. Como su nombre lo indica, los indicadores pueden indicar tendencias o patrones del mercado más claros para los traders. Los indicadores pueden llegar a ser matemáticos y basarse en los datos como ser el precio y el volumen, ayudando a los traders a identificar lo que serían tendencias, momentos de sobrecompra, sobreventa y patrones de reversión. En resumen, actúan como un GPS en el camino del trading, guiándonos para que podamos navegar lo mejor posible dentro de lo que es la incertidumbre del mercado. Sí, totalmente. Y utilizar estos indicadores de una forma adecuada puede mejorar significativamente nuestras decisiones de trading y así ayudarnos a gestionar riesgos de manera más efectiva. Ahora, cuando se trata de establecer nuestros niveles de stop loss y de take profit, entender la dinámica del mercado a través de los indicadores también juega un papel muy crucial. Por ejemplo, una de las técnicas más comunes que uso para identificar los niveles es la de soporte y resistencia. El soporte es un nivel de precio donde un activo tiende a encontrar compradores, evitando que su precio baje más. Y por otro lado, la resistencia es un nivel donde el precio tiende a encontrar vendedores, impidiendo que este suba. Al establecer tu stop loss justo debajo del nivel de soporte, por ejemplo, puedes protegerte de pérdidas significativas si el precio rompe ese soporte. De manera similar pasa que al fijar tu take profit cerca de un nivel clave de resistencia, puedes maximizar tus posibles ganancias antes de que el precio tenga la oportunidad de revertirse. Este enfoque no solo es una estrategia sólida basada en la historia de precios, sino que también te permite actuar con confianza, sabiendo que tus decisiones están respaldadas por datos y no solamente por suposiciones. Por lo tanto, realizar un análisis exhaustivo y aplicar estas herramientas de manera efectiva es esencial para cualquier trader que busque mejorar sus capacidades de gestión de riesgos. Ahí radica la importancia, obviamente, en lo que es diversificar. Como dicen, es importante no poner todos tus huevos en la misma canasta. Sí, totalmente. Diversificar tus inversiones en diferentes activos o sectores puede ayudarte a mitigar ese riesgo. Por ejemplo, combinar acciones, divisas, criptomonedas puede ofrecerte una mejor forma de equilibrar tu cartera. Y si hablamos de lo que es cobertura, es crucial mencionar diversas herramientas que pueden llegar a ser utilizadas para proteger tus posiciones dentro del mercado. En este sentido, el uso de opciones y contratos por diferencias, que son más conocidos por lo que es CFDs, pueden ser una estrategia súper buena para disminuir los riesgos. Exactamente, Lauren. Las opciones, especialmente las opciones de venta, conocidas como puts, son una herramienta poderosa para la gestión de riesgos en el trading. Cuando compras una put, adquieres el derecho, pero no la obligación de vender un activo subyacente a un precio fijo, llamado precio de ejercicio, dentro de un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que si posees acciones de una empresa y hay indicios de que el precio podría caer, puedes comprar un put para protegerte. Es un tema amplio y realmente muy emocionante, ¿verdad, Dani? Sí. La gestión de riesgos no se limita solamente a las herramientas y estrategias que podamos llegar a emplear. También hay un componente psicológico que es crucial y a menudo puede llegar a pasar un poco desapercibido, que es realmente la gestión de riesgos, ¿no? La psicología del trader puede llegar a influir significativamente en la toma de decisiones y por ende en la efectividad de cualquier estrategia de gestión de riesgos que podamos llegar a emplear.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuando nos enfrentamos a mercados volátiles o a pérdidas, nuestras emociones podrían nublar nuestro juicio. Por ejemplo, el miedo a perder puede hacer que un trader quiera cerrar una posición de una forma prematura, saltando fuera una operación que podría haberse revertido. Y por otro lado, la euforia puede hacer que un trader se sienta vulnerable, impulsándolo a asumir riesgos excesivos y a ignorar sus propios límites establecidos. Y si realmente es algo muy fuerte la psicología y cómo nos afecta a lo que nosotros hacemos. Pero como se nos va el tiempo, Dani, y tenemos que empezar a cerrar, ¿tienes algún consejo práctico para nuestros oyentes sobre cómo comenzar a implementar una estrategia de gestión de riesgos? Sí, claro. Primero comienza por establecer siempre el stop loss y el take profit. Definir cuánto estás dispuesto a arriesgar antes de entrar a una operación y seguir la regla del 1%. Mantén un diario de trading también. Es un gran recurso para aprender de tus errores y de tus éxitos. Y un consejo adicional que quisiera darles, que me gustaría también contarles, es que dediques tu tiempo a la educación continua. El mundo de trading está en constante evolución con nuevas tendencias y herramientas emergentes. Participar en webinars, leer libros sobre trading y seguir expertos en el campo te ayudarán a mantenerte actualizado y a incorporar nuevas estrategias en tu arsenal. La formación continua no solo mejora tus habilidades técnicas, sino que también te ayuda a fortalecer tu confianza y tu capacidad para tomar decisiones informadas en situaciones de alta presión. Excelente tus consejos, Dani, y espero realmente que nuestra audiencia pueda poner en práctica todas estas estrategias que nos estuviste compartiendo. Y recuerden que una buena gestión de riesgos puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso en el trading. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. Chao, chao. Este episodio fue presentado por Deriv. Trading para todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. No olvides suscribirte y darle me gusta. Si tienes algún comentario, déjanos saber abajo.